Jóvenes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del curso de Desarrollo de Proyectos de Investigación. El tema es la lección relacionada con el trabajo de campo. El trabajo de campo es el conjunto de acciones encaminadas a obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de información, es decir, de las personas, y en el lugar y tiempo en que se suscita el conjunto de hechos o acontecimientos de interés para la investigación. Estamos siguiendo el procedimiento o el proceso de la investigación científica. Llegamos a esta etapa donde el investigador tiene que levantar información de las fuentes confiables, es decir, de las fuentes de la población objeto de estudio, aplicando los instrumentos ya previstos en la metodología de investigación. En este caso, para el trabajo de investigación que nosotros estamos realizando, estamos utilizando el instrumento del cuestionario, la técnica de la encuesta. Entonces, ya vimos el tema del diseño de la encuesta, ya se elaboró las preguntas de encuesta, se ha validado, y ahora corresponde a realizar el trabajo de campo, que dicho de otra manera es la forma donde los investigadores pues aplican el cuestionario a los encuestados, a las personas objeto de estudio. Para ello hay que tener en cuenta el diseño de campo. Esto que implica que para llevar adelante un buen trabajo de campo es necesario diseñar previamente la secuencia de los pasos a seguir en la investigación. El valor de estos diseños reside en que permite al investigador cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido los datos, posibilitando su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas respecto a su calidad. Este mismo autor, Sabino, también efectúa una clasificación elemental identificando los siguientes diseños de campo. Uno de esos diseños es el diseño de la encuesta, puede ser un estudio de casos, un diseño experimental, un experimento post facto. Para el caso de nuestro trabajo de investigación estamos utilizando el diseño de encuesta. Luego de haber realizado el trabajo de campo, pasamos al procesamiento de la información. Una vez recopilada la información, es importante seleccionar la forma en que se procesarán los datos acumulados en los instrumentos utilizados. Incluso antes de la recopilación de datos es recomendable hacer un bosquejo sobre cómo se registrarán posteriormente. El tipo de preguntas y sus posibles respuestas se seleccionarán orientadas al tipo de procesamiento y análisis que se prevé realizar. Actualmente, el procesamiento de datos se facilita muchísimo con el uso de las tecnologías, las calculadoras o las computadoras que incluyen software estadísticos conocidos como Minitab, SPSS, Excel, entre otros. Su uso reduce de manera importante el tiempo que se dedica al procesamiento de información, así como también se logran presentaciones de resultados muy ilustrativas. El procesamiento de información implica la realización de una serie de pasos independientemente de que se haga manualmente o que se utilicen medios electrónicos. Entonces, luego del trabajo de campo, hay que procesar todas esas hojitas de la encuesta. Para ello, pues necesitamos de estos instrumentos que son la tecnología, programas estadísticos, que nos facilita, como se menciona, hacerlo en el menor tiempo posible, el procesamiento para obtener análisis y conclusiones del mismo. Entonces, en primer lugar, se debe decidir la forma como se presentarán los resultados. Si se utilizarán métodos electrónicos o manuales, así como las relaciones entre las variables que se han previsto al elaborar los ítems. Entonces, a continuación vamos a ver una serie de pasos para seguir y lograr el procesamiento de la información recolectada. Entonces, para nosotros, en el caso de nuestro trabajo de investigación, vamos a usar Excel como un software, como un programa muy fácil de utilizar para procesar la información. El profesor dispone en plataforma ya un Excel
con una plantilla donde ustedes solamente tienen que vaciar ahí la información para que Excel lo procese automáticamente y obtengamos los resultados. En primer lugar, debemos codificar las respuestas. Este procedimiento se realiza cuando la información recopilada es cuantitativa o cualitativa, que se puede medir. Codificar las respuestas es asignarle un número, el cual servirá para registrar la información de manera resumida para su posterior análisis. La codificación de respuestas puede hacerse desde el momento en que se diseña el instrumento o al finalizar su aplicación. La codificación a priori agiliza el vaciado de información, pero presenta inconvenientes en caso de realizar preguntas de opinión múltiple o con la opción de agregar otra pregunta que no está dentro de las opciones. Esto provocaría un corrimiento de codificación inicial. En cambio, con la codificación a posteriori se debe tener cuidado al registrar la información con el código correspondiente en el momento del vaciado. Es decir, como estos programas estadísticos lo que procesan son números y tenemos preguntas que son letras, entonces a cada una de estas preguntas con sus correspondientes alternativas, niveles de valorización de las respuestas, se va poniendo un número. En este caso, usualmente se pone el número, si es una escala de Likert, del 1 al 5. O sea, el código viene a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. De tal manera que Excel o cualquier programa estadístico, cuando procese, haga el conteo de estos números. Cuántos unos hay, cuántos 2, cuántos 3, y obtenga resultados estadísticos. Esa es la finalidad de la codificación de las respuestas. El punto número 2 es el vaciado de la información. Una vez codificadas las respuestas, se procede a vaciar la información recopilada, es decir, a elaborar una base de datos que toma la forma de una tabla o matriz. Esto se llama tabulación. En esta tabla se observa la frecuencia con que los sujetos seleccionaron una u otra respuesta y dará lugar al cálculo de medidas de tendencia central mediante el uso de la estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, en Excel, ya en la plantilla que ustedes tienen, hay una tabla donde tiene columnas y tiene filas. Las filas son el número de encuestas y las columnas vienen a ser las preguntas. Entonces, en cada una de ellas hay que ir vaciando la información recopilada producto de la encuesta. El paso número 3 es ordenar la información, es decir, ordenar de alguna manera la información, ya sea del dato mayor al menor, del que se repite al que menos se repite, etc. ¿no? Y hay criterios ahí para, digamos, ordenar la información para sistematizarla. Entonces, estos aspectos van a facilitar la visualización de las tendencias y de algunos alcances o límites en cuanto a la información recopilada. En la siguiente tabla se muestra un ordenamiento ascendente de las veces en que las personas visitan a un centro de salud. De esta manera podemos saber con cuánta frecuencia como máximo visita cada persona al centro de salud, así como el mínimo de veces que una persona hace uso de ese servicio. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esa tabla que estábamos mencionando tiene un nombre y se llama tabulación. ¿Ya? Entonces, la tabulación viene a ser una tabla que contiene, como mencionamos, filas y columnas, donde se coloca o se vacía los resultados de la encuesta. Es decir, todas las alternativas que marcaron los encuestados en la hoja de la encuesta. Esta tabla se elabora en Excel y para usar la información y elaborar tablas y gráficos. Para el desarrollo de nuestra tesis, como les he mencionado, estamos usando Excel, que está en plataforma y que ustedes pueden utilizar. Hay una información ahí, esa información la borran y colocan la información de ustedes. Recuerden que en la columna figuran las 18 preguntas y en las filas habrá tantas filas como número de encuestados tenga su trabajo. Para una muestra y ejemplo se está poniendo una cantidad de 100 encuestados. Citando a Méndez, la tabulación implica el ordenamiento de la información, que al ser procesada y cuantificada por preguntas y agrupadas por variables permite una presentación de tabla. Acá puede ponerse tablas cruzadas, ¿no? Tablas dinámicas,
En estas tablas el investigador así registra los cálculos, construye gráficos, produce información que le permiten efectuar el análisis de la misma. En la actualidad hay varios procedimientos para tabular información y el investigador puede optar por usar Excel u otros programas. Este es un ejemplo de tabulación que aparece en el archivo que está en plataforma. Observen ustedes, hay filas y hay columnas, ¿no? Las columnas representan, recuerden las preguntas, van a haber 18 columnas y van a haber tantas filas como encuestas ustedes realicen.